el fármaco 1 se ha ido dejando de utilizar justamente porque pues es la más tóxica, ¿no es cierto? Tiene más efectos adversos en todos los demás. Y si vemos, por ejemplo, simetidina, ranitidina, famotidina, tienen amplio metabolismo en primer paso, por lo tanto es muy importante la vigilancia de la función hepática del paciente. También es importante considerar que todas tienen buena absorción oral, pero puede variar un poquito la biodisponibilidad dependiendo del fármaco que va a utilizar. Entonces están alrededor del 50%, algunas llegan hasta el 80% y otras bajan al 30%, pero en general su biodisponibilidad es bastante buena. Las dosis ya las habíamos visto también, sabemos que en general se recomienda usar una dosis cada 12 horas y la dosis total semanalmente en 2 tomas diarias, o si se da una sola vez al día, que también se puede, le doy la totalidad de la dosis. Por ejemplo, si hablamos de simetidina, puedo darle 800 miligramos en una sola toma o 400 cada dosis, ¿sí? En el caso de ranitidina, nisatidina, las dos manejan la dosis de 150 miligramos cada 12 o 300 cada 24. Y famotidina, 40 miligramos cada 24 o 20 miligramos cada 12, ¿sí? Lo más común de la dosis que no se tienen que olvidar es la de la ranitidina, que es la que más usamos, 150 cada 12, ¿sí? Todas requieren una vigilancia de la función hepática y de la función renal, porque van a tener metabolismo hepático y eliminación por filtración glomerular y secreción tubular. Entonces sí hay que vigilar función renal. Esto es importante recordar. En los ancianitos hay una disminución significativa del volumen de distribución y hasta una alteración del 50% en la eliminación. Entonces sí es muy importante considerar esos elementos para disminuir riesgo. Bien, y cuando hablamos de pues el sitio donde actuarían los antagonistas H2 en esa vía que hemos visto, ¿dónde actuarían? Esa vía de síntesis que hemos mencionado, los antagonistas H2, ¿dónde actuarían? Los receptores de histamina, pues, ¿no? Entonces, fíjense, actúan ahí. Y hemos dicho que el estímulo de ese receptor específicamente, ¿qué hace? Estimula la hidrógeno potasio ATPasa. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Una disminución de la secreción ácida estimulada y nocturna, con una disminución importante de la producción de gastrina, de la actividad colinérgica y también de la concentración de pepsina intragástrica. Sin embargo, lo que no debemos olvidar es que como tenemos ahí los otros dos receptores, es decir, aquí el receptor de gastrina de la célula parietal y el receptor de acetilcolina siguen siendo estimulados, vale decir, hay una disminución significativa de la producción ácida, pero no es una inhibición de la producción ácida. Entonces, fíjense, este gráfico nos ayuda a entender esos elementos y nos dice, esta línea o esta curva roja, que la tienen en el libro además, nos muestra la producción normal de ácido en un paciente, ¿sí? Y eso es absolutamente normal, fisiológico, está bien, porque fíjense, cuando almuerzo hace un pico máximo, ¿sí? Cuando ceno, tomo el tecito también, y durante la noche tenemos un pico bastante elevado. Eso es fisiológico. Así debe funcionar en condiciones normales. Pero obviamente si la mucosita está lastimada, si está inflamada, si tengo úlceras, eso cada vez que se produzcan esos picos me va a lesionar más. Entonces cuando le doy el antagonista H2, ¿qué consigo? Esta curva azul, fíjense aquí, todo esto he disminuido la producción de ácido, ¿sí? Durante la cena cierto, es menor, pero sí también hay una disminución. Pero donde más apoya, fíjense, es en la noche. Todo esto estoy evitando de exposición de ácido a ese tejido, a esa mucosa lesionada. Entonces, literalmente esa disminución lo que va a hacer es ayudarme a disminuir potencialmente la producción ácida en el estómago. En un estomaguito que está enfermo, que está lastimado, que está lesionado, eso me va a ayudar a revitalizar, porque a pesar
durante el tiempo que necesito curar esa mucosa que está enferma, ¿sí? Entonces, ¿cuándo uso antagonistas H2? En pacientes con úlceras pépticas, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo que estamos viendo principalmente, pacientes con dispepsias no ulcerosas, en la prevención de hemorragias por estrés, ¿sí? Vale decir, todas estas situaciones se caracterizan porque el exceso de ácido está generando alteración significativa, ¿sí? Y al disminuir la producción ácida en esas condiciones me va a ayudar a revitalizar el tejido y estabilizar al paciente, ¿sí? Bien, ¿qué efectos secundarios podríamos ver? Puede haber diarrea, cefaleas, fatigas, náuseas, mialgias, estreñimiento, aunque generalmente son poco frecuentes. En pacientitos que les pasamos endovenoso, en los hospitales donde más aplicamos así, se ha visto confusión, alucinaciones, agitación, pero principalmente con cimetidina, más que con cualquier otro. También se ha visto ginecomastia e impotencia en esos pacientes. Pero no se olviden que la ginecomastia y la impotencia están muy ligadas al efecto antiandrogénico. ¿Para cuál de esos fármacos hemos descrito el efecto antiandrogénico en fármaco 1? ¿Se acuerdan? Y que ahorita hemos dicho que es el más tóxico del grupo y es el que menos se usa por esa razón. Cimetidina, ¿sí? Entonces esto principalmente se ha descrito para la cimetidina y por eso es la que menos se usa. Y la galactorrea se ha descrito sobre todo en pacientes femeninas, pero también secundaria al uso de cimetidina, ¿sí? Bien, el otro grupo que vamos a ver es este, de los inhibidores de la bomba de protones, que vale decir es uno de los grupos más ampliamente utilizados y como en algún momento lo dijimos, estos cuando han llegado han desplazado ampliamente a los antagonistas H2, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa esto? Porque obviamente sí son mucho más eficaces, mucho más potentes, pero también tienen riesgos o peligros que no estamos cuantificando en algunas circunstancias. Entonces, fíjense, cuando hablamos de su mecanismo de acción, se llaman inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque bloquean pues a la hidrógeno potasio ATPase, ¿sí? Es la bomba de protones. Entonces, su nombre nos dice lo que hace su mecanismo de acción. Y lo hacen en las células parietales activas del estómago. ¿Cuál va a ser su efecto? Reducir a largo plazo la secreción ácida estimulada y nocturna. Entonces, fíjense, en ese sistema, mecanismo y demás que hemos mencionado, ¿cuál sería su efecto? Ellas van a bloquear ahí. Por lo tanto, aquí no interesa si esto se estimula, si esto se estimula, si esto se estimula. No va a haber producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Porque la que está bloqueada es la bomba. Además, acabamos de decir que el mecanismo de acción es un bloqueo irreversible. Entonces, fíjense, en ese mismo gráfico donde hemos analizado la diferencia de lo fisiológico con los antagonistas H2, ¿cuál sería el efecto de los inhibidores de bomba? Aquí está. Plano, 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 un poquito, súper plano. Por eso es que son mucho más potentes, ¿sí? Y por eso cuando aparecieron todos dijeron, ¡wow! Los inhibidores de bomba, el paciente rápido mejora. El paciente siente una mejoría básicamente desde la primera toma, ¿sí? Aunque no es tan real, ¿no? Pero sí lo va a sentir y va a sentir diferencia comparando con la ranitidina que antes tomaba, ¿sí? Y obviamente si me fijo esa curva digo, pues con razón, ¿no? Porque el inhibidor de bomba literalmente está aplanando la curva, prácticamente casi no hay ácido, ¿sí? Entonces, claro, esa mucosita que estaba enferma, que estaba con úlceras, que estaba lastimada, con ese efecto pues rápidamente va a revitalizar, va a sanar. El paciente va a sentir una diferencia muy significativa. Entonces, ¿qué conseguimos? Una disminución intensa de la producción de ácido y todos los elementos que habitualmente deberían estar ahí. Pero fíjense las aplicaciones, bueno, ahorita vamos a ver las aplicaciones,
Fíjense algunos elementos importantes que no debo olvidar de este grupo farmacológico. 1. La biodisponibilidad disminuye hasta el 50% si uso junto con los alimentos. Entonces no se olviden que es fundamental cuando usan inhibidores de bomba que el paciente esté en ayunas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tengo la máxima absorción y el máximo efecto del fármaco. Si le doy con alimentos, no quiere decir que no va a tener efecto, porque alguno me va a decir, no, pero yo he tomado después de comer y sí me ha hecho igual un efecto, ¿cierto? Le va a hacer efecto, pero es la mitad. Podríamos tener el doble de efecto usando correctamente nada más, ¿sí? Entonces, idealmente inhibidores de bomba media hora antes del desayuno, media hora antes del almuerzo, ¿sí? Pero si ahorita el paciente está con mucha molestia, dolor y hace un ratito ha comido, igual le puedo dar, no hay problema, ¿sí? Ya para las siguientes dosis voy a darle así, pero si ahorita está con mucha molestia, me puede ayudar a dar, ¿sí? Entonces, muy importante. También es importante considerar que la vida media es de 1.5 horas. Entonces, fíjense, su vida media es cortita, apenas 1.5 horas. Si aplicamos la ley de las 4 vidas medias, ¿cada cuánto debería darle el inhibidor de bombas? ¿Cuánto serían 4 vidas medias si la vida media es de 1 hora y media? ¿Cuánto? 6 horas. ¿Y le damos cada 6 horas el inhibidor de bombas? No, ¿cada cuánto le damos? 20. ¿Eh? ¿Cada cuánto? 24. Cada 24, ¿no? Sí puedo darle cada 12. Van a ver que sí, depende del caso. Pero lo habitual es darle una sola vez al día. ¿Sí? ¿Y por qué si su vida media es apenas de 1.5 horas? ¿Por qué no le doy cada? Que es irreversible. Efecto irreversible. Porque el efecto es irreversible. En este caso, es irrelevante que la vida media sea de 1 hora y media, porque de eso no depende la dosis que necesito usar. Con el efecto, o con una sola dosis diaria o cada 12, tengo perfecto efecto farmacológico, porque el mecanismo de acción es irreversible, ¿sí? Y más bien, con ese intervalo así de espaciado, la probabilidad de efectos adversos es mucho menor, ¿sí? Por eso es que es bastante bien tolerado, porque como se da una sola vez al día, más bien le estoy dando mucho más tiempo al organismo del paciente para que elimine o termine de eliminar ese fármaco, más de lo que necesita. Así que la probabilidad de acumulación es mínima, ¿sí? Ahora, fíjense, si la inhibición del ácido es más o menos a las 24 horas y el efecto máximo lo tengo entre 3 y 4 días de administrado el fármaco, ¿por qué recién entre 3 y 4 días? Si el efecto es irreversible, estamos diciendo en este momento. O pues les cambio la pregunta. Si el efecto es irreversible, ¿por qué le tengo que dar cada 24 horas? ¿Cómo? Dame, ¿por qué te asustas? ¿Me siguen teniendo miedo ya en fármaco 2? Se cuerre. Hay que matar. Ya saben que no les puedo pegar. No me deja la una. Ganas tengo, pero no. ¿Qué dice? Recambio de los receptores. ¿Recambio de receptores? ¿Qué receptores? De la célula, o sea, no se olviden que son células gástricas. Todos los días existe el recambio celular, ¿sí? Entonces, aunque el mecanismo de acción es irreversible, van a haber celulitas que se van a recambiar y esas las tengo que volver a inhibir si quiero mantener en el tiempo el efecto que he conseguido,
¿sí? Por eso es que necesito darle cada 24 horas. Y obviamente más o menos entre el tercer y cuarto día alcanzo una cantidad suficiente de células para alcanzar ese nivel que hemos visto en la curva específica, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora aquí siempre les digo, los vamos a asociar y así por lo menos van a poderse defender en sus lotes. Sí hay otros inhibidores de bomba de protones, pero los más básicos, podríamos decir, son estos. Entonces les digo, miren aquí, omeprazol, y aquí me dice, ¿no? Es omeprazol. Los dos tienen omeprazol en su nombre, ¿no? Entonces acuérdense los dos, porque los dos van con la misma dosis. Lansoprazol y pantoprazol. Entonces tomo así, ¿sí? Si tomo así, en orden alfabético, la E está antes de la L, ¿sí? La L está antes de la P. Entonces está en orden, ¿sí? ¿Para qué hago eso? Para acordarme las dosis. Y digo 20, 30, 40. ¿Sí? Entonces, los dos que tienen omeprazol en su nombre, el omeprazol y el esomeprazol, 20, cada 24 y hace la dosis. ¿Sí? Lansoprazol, 30. Lansoprazol solo hay de 30, no hay de 20, no hay de 40. Lansoprazol, 30. Pantoprazol, 40. Y hago 20, 30, 40, cada 24, ya estoy. ¿Puedo darle cualquiera de estos cada 12? Puedo. Si es necesario, puedo. ¿Sí? Entonces, así nunca me voy a olvidar las dosis. Si me dice, ya sé. ¿Ok? Entonces, así más fácil con un mnemotécnico, ¿no? Bien, entonces no se olviden así para acordarse de las dosis de estos farmaquitos. Ahora sí, las aplicaciones clínicas. Básicamente, los inhibidores de bomba se aplican en cualquier circunstancia en la que hemos usado antagonistas H2. Y podríamos decir cualquier enfermedad donde es benéfico para el paciente disminuir la secreción ácida gástrica y permitir la revitalización de la mucosa gracias a esa inhibición. Entonces, fíjense, úlceras pépticas, ya sea que están asociadas al uso de AINES, Helicobacter, etc., puede servir porque me va a ayudar a revitalizar la mucosa. Obviamente, no me va a eliminar al Helicobacter, ni tampoco me va a quitar el daño secundario al AINE. O sea, si el AINE le sigo dando, me va a seguir dañando. Entonces, él va a ayudar a reparar, pero no va a quitar el daño que le sigue produciendo el AINE. Tengo que considerar, ya hemos dicho, ¿no? Si tiene que usar el AINE, entonces tal vez le doy uno más selectivo o le puedo retirar el AINE porque está tomando AINE, ¿sí? Gastritis erosivas, enfermedad por reflujo, hemorragias, bueno, aquí es para la prevención de las hemorragias en realidad, que son secundarias a las ulceropatías. Por ejemplo, es muy común y sí hay pacientes que han llegado a tener hemorragias digestivas por estrés, ¿sí? ¿El estrés lo puedo eliminar? No. No hay nada que yo pueda hacer, por ejemplo, no hay ningún fármaco que pueda decir, ah, le doy este fármaco y desaparece el estrés de mi paciente. No hay... Entonces, no hay, si quieren, ningún fármaco que haga que el estrés pueda desaparecer completamente. Entonces, sí es muy importante considerar cualquier situación al respecto para evitar complicaciones. ¿Por qué? No puedo darle fármacos, pero sí puedo buscar algún tipo de actividades que me ayuden a disminuir el estrés. Obviamente va a depender mucho del paciente, ¿no? Hay gente que, no sé, pues no tiene un brazo, no tiene una pierna y vive tranquilo, vive feliz y está contento con lo que hace. Pero hay gente que se le cae el pelo y ya se estresa, se quiere suicidar, ¿no? Entonces sí, el control de estrés es diferente en cada paciente, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, no sé, sirven más que fármacos, tratar de disminuir. Por ejemplo, el paciente está muy estresado porque está con muchas actividades y demás, podríamos ver si se puede que haga alguna actividad que lo relaje, ¿sí?
Por ejemplo, algunas damas les gusta ir a los salones de belleza, ¿no? A que le pinten las uñitas, se pone a chismear con la peinadora, o que le hagan algunas cositas en el pelo y demás. Entonces ahí se desestresa. Yo le digo, ok, una vez a la semana o una vez al mes, vete al salón, ¿no? Y ahí una tarde chismeas y te relajas y te desestresas, ¿sí? En cambio hay otra gente, yo por ejemplo voy y me estreso porque no se apuran. Porque apuesto el tiempo, cortado y una vez. Entonces, depende de la persona, ¿no? Hay gente que hace actividad física, va a hacer deporte y se desestresa, se relaja. A nosotros hay gente que les gusta golpear a otras gentes, ¿no? Entonces, wow, te desestresas full. Pero otros van y no se estresan más. Que se enojan, que porque la pesa, que no sé qué, que le ha mirado feo el entrenador, de cualquier soncera, y se estresan más. Entonces, no, para ellos no. Otros, qué sé yo, se estresarán pintando, dibujando, ¿no? A otros les gusta hacer esas mandalas, todo que quedan muy bonitas, pero otros se estresan más, porque, ¡ay, no, que se acaba esta porquería! Entonces, hay que ver para cada paciente algo que le ayude a relajarse, ¿sí? Porque quitarle el estrés no vamos a poder, pero sí podemos disminuir, ¿sí? Entonces es muy importante. Y obviamente para eso el paciente también tiene que ser colaborador, porque algunos le dicen, si hacemos esto y todo, es no, ya me estreses eso, ¿no? Entonces, cada paciente es complicado, ¿sí? Es muy importante. Ahora, las dispepsias no ulcerosas, los carcinomas, los trastornos hipersecretorios, también los debemos mirar, también los debemos controlar, ¿sí? Porque de lo contrario vamos a tener complicaciones significativas. Es muy importante considerar, analizar estos elementos para evitar cualquier tipo de consecuencias. Y obviamente, ¿cuál es el punto y la razón más importante que deben considerar cuando usan estos inhibidores de bomba? Fíjense, todo fármaco, como hemos dicho, por todo lo que hemos descrito, el inhibidor de bomba, decimos, wow, este grupo es un avión, ¿sí? Y por eso ha desplazado pues, a los antagonistas H2, porque es súper potente, el efecto es más rápido, el resultado aparece en menos tiempo, el paciente se siente mejor en menos tiempo. O sea, es una maravilla de fármaco cuando lo analizamos por ahí. Pero no se olviden, y eso yo siempre les digo, no se olviden que la curva es así, el antagonista H2 me produce una disminución así, y el inhibidor de bomba me hace esto, ¿sí? Que cuando el paciente está sintomático, está con sus lesiones, está con sus úlceras, escucha, esto es pues maravilloso, ¿sí? Pero no se olviden que esto es lo fisiológico. Por una razón tiene que estar así. Entonces, en el momento de recuperación, en la fase que estoy revitalizando y demás, esto está maravilloso. Pero cuando esa mucosa ya ha revitalizado, ya está sana, ¿ustedes creen que esto que está tan lejos de la homeostasis es lo mejor para el paciente? De ninguna manera. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tenemos pacientes que están 1, 2, 3 años con inhibidores de bomba? No está bien, se dan cuenta, porque tiene consecuencias. Y realmente ya, no voy a decir que ningún paciente necesita eso, no. Puede ser que exista un paciente por ahí que realmente necesita mantener sus niveles así de bajos porque, no sé, pues tiene un trastorno hipersecretor genético y no lo puedo curar, entonces necesito controlar sistemáticamente la secreción ácida. Pero es pues 1 de cada 100. Y los 99 restantes, ¿por qué los estoy manejando igual? ¿Sí? Entonces yo tengo que cuestionar mucho esto. ¿Por qué? ¿Qué se ha descrito? Evidentemente van a ver que la mayoría dice, los inhibidores de bomba son fármacos súper nobles, decíamos desde el principio. Porque realmente la mayoría de los pacientes toma, se siente mejor y no tiene efectos adversos. La mayoría no presenta efectos adversos, lo que no significa que no los tenga, pero la mayoría no manifiesta. Justamente porque los intervalos que les damos una vida media más larga, etcétera, etcétera. Entonces, es muy poco probable. En rarísimos casos aparece diarrea, cefalea, dolor abdominal, pero en la mayoría nada, no aparece nada, ¿sí? Pero, ¿qué se ha visto? A largo plazo,
va a haber una disminución de la acidez gástrica persistente, y eso sí ya se ha documentado que puede disminuir la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, se ha visto que disminuye la absorción de cobalamina, de hierro, de calcio, de zinc. Con la disminución de la cobalamina ya se ha visto que puede ser lo suficientemente importante para producir enfermedad por deficiencia. ¿Sí? Para el hierro, el calcio y el zinc, se sabe que disminuye su absorción. Todavía no tenemos evidencia de que el nivel de disminución puede ser suficiente para producir deficiencia, pero es cuestión de tiempo nada más. ¿Sí? Pero no hay evidencia por el momento. Sí se ha visto que esa inhibición, ese bloqueo tan drástico que produce, genera en el paciente una hipergastrinemia. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es lo que produce y esto es lo fisiológico. ¿Qué hace mi organismo? Intenta volver a lo fisiológico. Entonces, como yo estoy bloqueando, mi organismo empieza a liberar gastrina, desesperadamente tratando de producir ácido, y no lo logra porque la bomba está bloqueada. ¿Sí? Entonces, esa hipergastrinemia sobreestimula pues a las células enterocromáticas, las estímulas. Y esas trabajan, y como nunca logran producir más ácido, entonces se empiezan a hipertrofiar porque están siendo sobreestimuladas, ¿sí? Hasta ahí sí se ha visto que se produce en humanos, ¿sí? En cobayitos en laboratorio, en animalitos de laboratorio, se ha visto que este impacto a largo plazo produce cáncer, ¿sí? En humanos no hay evidencia que demuestre que produce cáncer. ¿Por qué? Porque para establecer causalidad con cáncer, primero tengo que hacer estudios que duren más de 30 años. Segundo, tengo que hacer seguimiento de los pacientes y cuidar factores que me generen sesgos de información, que si toma otros fármacos, que si cambia de dieta, que si hace otra cosa. O sea, es difícil establecer relación causal directa con cáncer. No es sencillo, ¿sí? Y por eso decimos, no hay evidencia científica hasta hoy que haga una relación causal directa con el uso de inhibidores de bombas y la aparición del cáncer. La mayoría de los estudios nos dicen el uso de inhibidores de bomba a largo plazo aumenta el riesgo de, pero ninguno te dice produce cáncer, porque todavía no tenemos esa evidencia. Yo les digo, si ustedes saben fisiopatología, si ustedes saben fisiología, y saben farmacología, y además sí sabemos que esto se produce, ¿no creen que es una consecuencia lógica que pueda producir cáncer? Y vamos a esperar a tener pacientes con cáncer, porque esa es la evidencia, ¿no? Pacientes con cáncer. Vamos a esperar a eso para decir, ¡ay, cierto! Había sabido producir cáncer, no usaremos así los inhibidores de bomba. ¿Necesitamos eso? Para hacer un razonamiento lógico y decir, oigan, a largo plazo es pues peligroso, ¿sí? En ese momento donde necesito el efecto, la acción, ok, está bien, está perfecto, es un fármaco maravilloso, pero ¿por qué tengo que darle 2 años, 10 años, 5 años al paciente? No debería. Tiene consecuencias, el fármaco no se ha diseñado para eso, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, no hay mal fármaco. Es un grupo maravilloso. Hay mal uso del fármaco. Porque si yo uso inapropiadamente ese fármaco, va a tener consecuencias para ese paciente. ¿Sí? No ha sido diseñado para usar eternamente en el paciente. Y lo mismo con los antagonistas H2. ¿Sí? Hace no muchos años salió un reporte, por ejemplo, de que encontraron un compuesto de la ranitidina que era potencialmente carcinógeno. Y todos, ¡guay!, se asustaron y empezaron a decir, a ver, este paciente, ¿cuántos años está tomando ranitidina? Y este otro, ¿y por qué? O sea, no se olviden que siempre les he dicho, ¿no? El paciente viene a su control para eso, para que nosotros veamos, Juanito, ¿cuánto tiempo ya estás tomando inhibidor de bomba? Hay que hacer pausa terapéutica. ¿Sigues con síntomas? Justifica que uses, o pues hay que suspender, ¿para qué seguimos tomando? ¿Sí? Entonces es muy importante eso, no solamente cuando sale una noticia ahí, recién voy a mirar a ver cuáles de mis pacientes están tomando, no está bien, ¿sí?
Porque además, que sacaron los expertos y bueno, los creadores de la ranitidina? Dijeron, ese compuesto sí, evidentemente está en la composición de la ranitidina, pero usado en periodos cortos de tiempo no tiene riesgo, su potencial es mínimo. ¿Cuándo se convierte en un potencial riesgo? Cuando el paciente toma demasiado tiempo el fármaco, porque no ha sido diseñado para eso. ¿Sí? Entonces, ese mismo factor de riesgo con seguridad aparece con cualquier fármaco si lo usamos de forma sistemática. ¿Que sí habrá enfermedades en las que tengo que usar toda la vida del paciente? Sí, ahí haré vigilancia más estricta. Pero que hay un montón de enfermedades en las que no tengo que darle al paciente así y le estoy dando y está mal. O como les decía, ¿no? Ese paciente que le da acidez y toma omeprazol y luego deja un par de semanas, otra vez le da acidez, otra vez toma omeprazol y deja. Y está así años, fácil más de 5 años, haciendo lo mismo sistemáticamente. Y cada vez que le molesta tomando omeprazol, y nunca ha visto la causa. ¿Sí? Entonces se debe usar con criterio. Siempre les digo, el fármaco es bueno, pero cuando lo uso mal, hace daño. Y lo mejor que puedo hacer por mi paciente es no darle fármacos. Y reservo los fármacos para cuando realmente los necesito. ¿Sí? Los mismos gastroenterólogos han empezado a utilizar el aloe. ¿Conocen, no? El aloe, nuestra sábila, es excelente para el sistema gastrointestinal y es menos peligroso que fármacos. Por ejemplo, ya hay preparados incluso que venden en los mercados de extracto de aloe. ¿Sí? Y los gastroenterólogos en pacientitos que realmente estaban así usando mucho omeprazol o ranitidina, les han empezado a dar una tapita o 2 tapitas de aloe en ayunas, todos los días. Y han logrado ir bajando sistemáticamente las dosis que necesitaban de inhibidores de bolo. Y reservan para los momentos en los que realmente tienen muchas molestias y manejan su aloe todos los días. Obviamente un paciente con enfermedad por reflujo, un paciente con Barrett, tiene que tener una alimentación correcta, no puede comer lo que le da la gana en cualquier hora, cualquier momento, que cosas gratis y demás, no. Y no quiere decir que tenga que pasar hambre, no estoy diciendo que debe hacer dieta, tiene que tener hábitos de vida saludables, quiere decir comer bien, en cantidades correctas y en proporciones correctas todos los días. Que si una vez a la semana le dio un antojito de comerse un chicharrón, claro que puede. Si todos los días está manteniendo una dieta sana, saludable, puede darse sus gustitos los fines de semana sin problema. Pero si todos los días come desordenado, ningún fármaco va a ser suficiente. Igualito van a llegar las consecuencias. Igualito ese Barrett va a pasar a cáncer. ¿Sí? Aunque le demos fármacos. Entonces es muy importante cambiar los hábitos alimenticios de nuestra población. ¿Sí? Bien. Si vemos aquí las interacciones, sí se han establecido ya interacciones específicas entre varios fármacos con los inhibidores de BOM. Por ejemplo, la alteración en el pH afecta la absorción de ampicilina, ketoconazol, itraconazol, digoxina, tasanavir y hierro. Con estos no se recomienda asociar los inhibidores de BOM. ¿Sí? En el caso de alteraciones metabólicas y por lo tanto aumento de la vida media e incremento de la toxicidad, se ha visto interacción con warfarina, diazepam, difenilidantoína, fenitoína, antipirina y aminopirina. Entonces con esos tampoco se recomienda la asociación. Y en el caso del diazepam no solamente se ha visto con el omeprazol, sino también con el esomeprazol. ¿Sí? Entonces sí es muy importante cuidar las asociaciones, sobre todo con estos fármacos, pero de hecho no se olviden esa inhibición tan intensa de la producción ácido gástrica va a afectar incluso a la absorción de nutrientes de los alimentos. ¿Sí? Bien, otro grupo importante que vamos a analizar es de los protectores de la mucosa gástrica. Que ahí vamos a hablar del sucralfato. La pregunta que les hago es, clínicamente, ¿existe alguna forma de poder diferenciar un paciente que tiene solo gastritis de un paciente que ya tiene úlceras gástricas? ¿Sí? ¿Puedo?
¿Qué elementos que el paciente me cuente me podrían ayudar a hacer esa diferenciación? ¿O no se puede? ¿Qué dices? Ya si hay hemorragia alta, podríamos decir que hay melena, ¿no? Pero si ya hay ulceropatías y todavía no están sangrando, que pueden haber úlceras, pero que no son sangrantes, todavía no hay hemorragias profusas, no va a haber melena. Entonces, podría de alguna forma diferenciar o sospechar, por lo menos, y decir, uy, 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 este pacientito creo que ya está con úlceras, ya no es gastritis nomás. Podría de alguna forma. ¿Qué pasó? ¿Quién te pegó? ¿Por qué le haces hoy? ¿Estás bien? Sí, ¿Hay un poco más? Ya. Ok. ¿Podría de alguna forma diferenciar? ¿Quién aprendió en serio? Un dato importante que siempre deben preguntar, que obviamente no es 100% fiable y en algunos puede orientarme y en otros no, es la relación del dolor con los alimentos. ¿Qué normalmente me dirá el paciente? ¿Que cuando come le duele más o le duele menos? Duele más. ¿Más o menos? ¿Más? ¿En gastritis o en ulceropatía? ¿O en las dos? En gastritis. Pues a mí me dolía. Y resulta que ese es un punto clave que no deben olvidar preguntar. ¿Por qué? Si el paciente me dice, doc, ¿cómo? Y me empieza a doler terriblemente, sospecho más que es solo gastritis. ¿Sí? Pero si me dice, doc, ¿cómo? Y se quita el dolor, sospecho que ya hay ulceropatía. ¿Por qué? Así es la ulcerita, ¿no es cierto? Es un hueco, como decimos así en la mucosa, ¿sí? Entonces, normalmente, si es gastritis, bueno, las celulitas están ahí, no hay huecos, pero todo esto está inflamado, ¿sí? Entonces, cuando el paciente come y empieza a producirse ácido, inmediatamente viene y empieza a irritar más y escucha, tiene un dolor, pero de aquellos con cualquier cosita que come, ¿sí? Porque eso que está inflamado lo irrita más. En cambio, cuando ya hay ulceropatías, ¿sí? Aquí el dolor suele ser persistente además, porque siempre que el ácido esté en contacto con la úlcera, duele, le duele terrible al paciente, es una herida abierta, ¿sí? Entonces resulta que cuando come el paciente, este hueco que tiene aquí se llena de comida, ¿sí? Entonces, por un periodo de tiempo, el contacto con el ácido de la úlcera, de la base de la úlcera y el ácido disminuye porque el alimento está generando una barrera física, ¿sí? Y por eso el paciente me dice, ¿cómo? Deja de dolerme, ¿sí? Porque esto hace que disminuya el dolor. Evidentemente esto es transitorio, porque no es que ahí la comida se va a llenar y ahí se va a quedar, no, porque esa comida pues con el tiempo se va a ir mezclando con los ácidos y luego va a empezar a doler nuevamente, ¿sí? Pero el paciente me va a decir, cuando como en primera instancia siento disminución del dolor, ya luego empieza a doler, ¿sí? Entonces eso me puede orientar. Obviamente, como les digo, no quiere decir que en todos los pacientes siempre va a ocurrir así, ¿sí? Pero semiológicamente hablando, ese es un factor muy importante que me puede ayudar a orientarme sobre esa característica. Obviamente, lo único absolutamente certero es la endoscopía, ¿sí? Ya, vamos a quedar ahí. Se están muriendo. Ya la están en modo planta.